Baja California cuenta con el 5.3% de habitantes extranjeros de su población total y estamos hablando de alrededor de 13.900 migrantes que llegan a esta frontera y toman a esta comunidad baja californiana como una comunidad para vivir, para desarrollarse laboralmente, para crear familias, para anclarse como nuevos migrantes. Estamos hablando de la comunidad rusa, la comunidad china, la comunidad haitiana, la comunidad centroamericana, también tenemos comunidades francesas, brasileñas. Entonces, Baja California se ha convertido en un espacio geopolítico de la migración en donde existe un desarrollo económico para esas familias que vienen y se enclavan en la frontera, en la vida del fronterizo. Hablar sobre la diversidad lingüística que se vive en la frontera es hablar sobre el crisol de lenguas que se han asentado en esta localidad, principalmente el tema del inglés, el español, las variantes del español que se habla en la frontera, que tiene que ver con la variante dialectal de los Estados Unidos, que es californiana o de Arizona, de Nevada, de Oregon. Sin embargo, también tenemos ese componente del inglés internacional que se habla en la frontera. Sin menoscabar la presencia de las lenguas originarias, de las cuales en nuestro país tenemos 68 lenguas originarias reconocidas por el Estado, y principalmente en Baja California se habla mixteco, zapoteco, náhuatl, triqui, mayo, etc. Hablar del ciudadano fronterizo o de aquel ciudadano que vive y se desarrolla en la frontera, en el borderline, estamos hablando de esa persona que tiene una idiosincrasia propia de la frontera, que está identificado por conocer los productos que se utilizan, productos domésticos que se utilizan en México y en Estados Unidos, el tema de la socialización con el inglés, el poder tener préstamos lingüísticos en su vocabulario cotidiano, que lo hace propio del baja californiano en el habla, el poder convivir y no ser criticado, visto desde una mirada purista. Es decir, la comunidad baja californiana en su acervo lingüístico utiliza palabras o préstamos del inglés al español. De la misma manera, hay comunidades de hablantes del español en la Unión Americana, en la comunidad San Diego, en Calexico, que hablan inglés y utilizan préstamos del español. Entonces, de alguna forma, el ciudadano de la frontera hace uso de este vocabulario para poder comunicarse de manera social y sociopragmática.
históricamente en la línea fronteriza siempre han convivido estos dos idiomas, ¿no? Hablando particular y específicamente de la frontera noroeste, los bajacalifornianos escuchan palabras como préstamos lingüísticos que ya han sido adoptados, y ese fenómeno se llama lexicalización. Y así es que podemos escuchar a gente que a lo mejor no habla inglés, pero dentro de su habla utiliza términos como shopping, parking, ticket, bills, como parte de su habla. Entonces son palabras que ya están lexicalizadas y forman parte del habla. Igualmente en el lado americano, en el sur de California y prácticamente en todos Estados Unidos, se han lexicalizado palabras como taco, guacamole, burrito, tortilla, quinceañera, piñata. Saben que ellos quizás los tengan más consciente que no son parte del inglés, pero también son palabras que han sido lexicalizadas. Este fenómeno de alternancia de código o code switching en inglés está estudiado, es un fenómeno normal del bilingüismo, es decir, alternar las lenguas no es ni malo ni bueno, simple y sencillamente es. Por eso es una característica de la frontera norte de México y también es una característica de las personas bilingües, la alternancia de código. Baja California es en sí un paisaje lingüístico. ¿Qué es? Que el que podamos observar en sus calles, en sus avenidas, en sus carreteras, letreros en los que hablábamos anteriormente de alternancia de código léxico, que son nada más como inserciones de palabras. Aquí ya en el paisaje vemos las inserciones de construcciones o chunks se dice, ¿no? De construcciones. Y entonces podemos ver médicos que se anuncian y como English spoken, es decir, ofrecemos servicios en inglés. Podemos llegar a las taquerías y podemos encontrar menús en inglés y en español. De hecho en las carreteras también puedes encontrar anuncios, señalizaciones, tanto en inglés como en español. Eso es en sí un paisaje lingüístico muy rico y muy interesante, que a lo mejor obedece a cuestiones de turismo, pero también es una realidad. Ese es en sí un paisaje lingüístico de Baja California. En el sector maquiladora actualmente no existe una política lingüística explícita para traducir manuales o para interpretar en videoconferencias o durante las visitas que los ejecutivos de alto nivel tienen en las empresas para verificar el funcionamiento de la empresa. Por lo general, los empresarios y su gente de confianza, o sea, sus empleados, dominan al menos 2 lenguas. Eso es interesante porque ellos construyen sus propias lenguas francas. ¿Qué significa eso? Que a partir de sus propias necesidades de la empresa es el idioma que se utiliza. Sin embargo, actualmente en este contexto, el inglés sigue siendo la lengua franca que se utiliza en la enseñanza y en el aprendizaje de esta región. En los últimos años, el sector privado ha comenzado a incluir la enseñanza de las lenguas asiáticas que domina la cuenca del Pacífico, tales como el japonés, el coreano e incluso el chino mandarín. Ya que a pesar de que Mexicali cuenta con una amplia población chino-cantonesa desde el siglo XIX, no había repuntado sino hasta que el chino mandarín comienza a considerarse como una lengua internacional. Y esto lo hace muy interesante porque ahora ha tomado mucha fuerza y ha tomado un lugar importante en el catálogo de las lenguas que se enseñan en la región. El chino mandarín, ahora que se enseña en el ámbito educativo, forma parte de la oferta educativa de los colegios privados y ya se comienza a ver en escuelas que enseñan inglés y chino simultáneamente para construir una sociedad en la frontera norte, México, Estados Unidos, políglota. La escuela pública ha integrado la enseñanza del inglés en el nivel básico, pero un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad del año 2015 señala que el 57% de los alumnos que egresan del nivel básico tienen un nivel alto en la comprensión lectora del nivel inglés, comparado con otros niveles educativos. Además, se ha sumado al abanico lingüístico de la frontera el reciente arribo de migrantes rusos, quienes llegaron a la frontera para solicitar asilo político en Estados Unidos.
En los publicitarios que se encuentran en Tijuana, por ejemplo, y también en las redes sociales, encuentras anuncios donde se dice se enseña ruso, venta de pastelería rusa y también traducciones ruso-inglés. Algunos de estos migrantes han conformado familias homoparentales que por las políticas del gobierno ruso no pueden contraer matrimonio, no pueden acceder a prestaciones matrimoniales y optar por la adopción. Entonces, ¿qué hace eso? Bueno, hace que la comunidad se resista a vivir en Rusia como consecuencia de ese tipo de políticas. Desde el año 2019 se han establecido en calidad de refugiados en espera que las autoridades estadounidenses les otorguen una visa humanitaria. Y mientras esto sucede, se están impulsando actividades culturales de la comunidad rusa en eventos organizados en la ciudad de Tijuana a través de los colectivos LGBT. En la frontera México-Estados Unidos existe una gran diversidad lingüística y cultural en donde se entrelazan las lenguas en contacto. Por lo tanto, la comunidad que aquí habita tienen la aproximación con otras lenguas. He ahí la función de la universidad, que ha tomado un liderazgo efectivo al difundir las lenguas extranjeras, al dar posicionamiento al aprendizaje de las mismas y también generar estrategias para poder dar a conocer los proyectos emblemáticos en materia de lenguas originarias. Por lo tanto, la universidad ha enseñado lenguas extranjeras desde 1974 y es una universidad líder en el noroeste del país que enseña y realiza investigaciones en materia de lenguas extranjeras.